coger un minuto para testificar sobre lo que Dios hizo en la vida de mi madre. I would like to testify about my mother. Mi madre vive en un pueblo muy pequeño My mother lives in a village donde el transporte público solo pasa una vez al día. where transportation is only once a day. Está incomunicada It's far. por este medio. Y en Ecuador está de moda ahora mismo, lamentablemente, los secuestros. In Ecuador, it's now it's happening that many people are being lost. Y los robos, te roban el móvil, no puedes ir con el móvil hablando en la calle. And there are a lot of thieves on the streets with a mobile and with everything. No puedes llevar un reloj, unos aretes, porque igual te cortan la oreja. You cannot bring your watch or your earrings because they will cut your ear. Y entonces era nuestro miedo que por un tiempo mi madre estuvo desaparecida. No sabíamos dónde estaba. We were afraid when my mother was lost. We didn't know where she is. Pero gracias a Dios no le pasó nada. Praise God, nothing happened to her. Ella está bien. She's not good. Dios es bueno. God is good. Dios es misericordioso. God is merciful. Y Dios nunca nos abandona. God never abandoned us. Así que muchas gracias por vuestras oraciones. Thank you for all your prayers. Vamos a hablar hoy de las maravillas, de la misericordia de Dios para con nosotros. We will talk about the miracles and goodness of God for all of us. Y de la justicia de Dios, ¿no? And His justice. Pero cuando hablamos de justicia, When we talk about justice, estamos hablando de un Dios justo, we talk about a just God. de un Dios que pone juicio también. God will also put justice. No sé si es coincidencia, una hermana estaba diciendo aquí, nos aproximamos a los últimos tiempos. Our sister was saying about that we are now living in the last days. Esta vez tuve la oportunidad de elegir un mensaje, lo que yo quisiera compartir. I would like to share something from the Word. Y como ustedes conocen, la Biblia es muy amplia y tiene muchas cosas maravillosas que se puede compartir. And the Bible is so wide that there's so many marvelous things to be shared. Pero me llamó mucho la atención lo que voy a compartir hoy, But this really caught my attention. porque es lo que Dios ha dicho en la palabra de Dios y lo que ya estamos viendo reflejado. You will see that in the Word of God everything are reflected. Nos vamos a ir al libro de Génesis, In the book of Genesis, en el capítulo 6. chapter 6, Vamos a leer del versículo 5 hasta el 9. from verses 5 to 9. Después, bueno, vamos a estar en el capítulo 6, luego 7 y 8, y luego en el 17 hasta el 19. Bueno, el capítulo 6, versículo 5 Chapter 6, verse 5. hasta el 9, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, This is the generation of Noah. varón justo, A man who is full of justice, era perfecto en sus generaciones, a perfect man in his generation. y con Dios caminó Noé.
and he walks with God. Voy a intentar a ver si me hago entender esta tarde. I will try to explain this. Aquí podemos ver un grupo muy pequeño, muy reducido, We will see a very small group here. de ocho personas, There are only 8 people que gracias a Noé son escogidas. Noé y su familia. that was Noah and his family. Pero por otro lado, vemos, se puede entender que había millones de habitantes So we'll see here, sobre la tierra. there's about 1 million of population on the earth. Y entonces dice en el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres In verse 5, God saw the wickedness of the people era mucha en la tierra, on the earth, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. and in their hearts are continuous wickedness. Hermanos, a Dios no le podemos engañar. God, we cannot mock. Dios escudriña hasta lo último de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. God knows our mind. Y en esta gente, en esta generación de aquel tiempo, dice que la maldad era mucha en la tierra y que no había, digamos, ningún pequeño acto de arrepentimiento, de querer cambiar, de decir, hombre, In estamos... this generation, it was filled with wickedness, that there was no sign of repentance. Al contrario, o sea, sus planes de maldad eran a medio y a largo plazo, solamente el mal, no había otra cosa. In contrary, everything in their heart, even from short range or long range, they are all full of wickedness. No sé si hay alguna diferencia en lo que estamos viviendo hoy en día. I wonder if there's a difference with the life that we are now living. La verdad ya no, para mí lo veo por todos lados y la gente que no conoce de Dios no nos da mucha esperanza. Apparently, this is happening in this new generation. Hablo de altos cargos que están al frente de países, de las autoridades, políticos. I'm talking about the leaders and authorities of the nations. Jueces que tienen que dictar sentencias. Judges who are supposed to give the right sentence. Se saltan el formato que los rige y dictan sentencias de acuerdo a sus conveniencias. And all the justices are in accordance to their convenience. Los políticos, antes de llegar al poder, te dicen una cosa, cuando llegan al poder hacen otra cosa. The politics, they do and say another thing. Once they are already ruling, they do another thing. Entonces, esto nos hace pensar que en cualquier momento, así como Dios en aquel tiempo se dice que Dios se arrepintió, que le dolió en su corazón ver la maldad que fluía en el corazón de los hombres. So we will also see that during the time of Noah, God repented because the only thing in the heart of man are continuous wickedness. Pero hay una esperanza para nosotros como pueblo de Dios. But there is hope for us, people of God. Porque dice que Noé fue hallado un hombre justo. No sé si era recto en sí o en comparación a las obras de los otros, pues él era el mejorcito, ¿no? We will see here that Noah lived a righteous life, and in comparison
with the way we live today, we might also identify. Pero lo importante, él que encontró gracia delante de Dios y dice que él caminó con Dios. What matters is that he was favored by God and he walked. Entonces, Dios habla a Noé, así como Dios nos ha hablado a nosotros, los que estamos aquí. Noah was saved the way the Lord saved all of us. Todos los que hemos oído hablar de Dios, los que conocemos de su palabra, es Dios hablando a nuestras vidas. Every word that we hear from the Word of God is God speaking to us. Así que tenemos por un lado una responsabilidad muy grande We have a big responsibility. y por otro lado tenemos la dirección de Dios, que es su palabra. Aceptamos el llamado y seguimos al Señor como Noé. We have a guide, the Word of God, and we have to follow God the way Noah did it. O nos dejamos arrastrar por las circunstancias de este mundo. Or instead, or we will be following the ways of this wicked world. Vamos a leer el versículo 7 y el 8. We'll read chapter 7 and 8. 6, 7 y 8. A ver, perdón. No, 7 y 8 ya me lo he leído. El 13 y el 14, perdón. 13 and 14. 13 y 14. Entonces dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Dios vemos que toma una decisión God decided de acabar a todo ser humano de la tierra, tanto bestia como ave de los cielos, to destroy all the living creatures, including the animals and human beings, y por supuesto al ser humano, al hombre. and also human beings. Y le da unas órdenes aquí a Noé, porque dice que él encontró gracia So delante God de Dios. commanded something to Noah, O sea que ya no hay vuelta atrás. so there's no turning back. Dios toma una decisión, God made the decision. le da las características, las medidas. Conocemos que Dios es un Dios perfecto. He explained everything, the characteristics, and we know that our God is a perfect God. Y para que empiece la obra. Pero hay algo curioso aquí. Something is interesting here. Dios no le dice en qué tiempo tiene que terminar el arca. There's a time, a table of when had the ark to be finished. Él le dice que haga un arca. You have to do an ark. Y, a ver, vamos a leer el 17, 18 y 19. 17 to 19. Dice, en el 17, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando puedan, léanse la historia de Noé, que es maravillosa. If you could have time to read the story, it's marvelous. Entonces, ¿cuál es la razón de hacer el arca? Porque Dios dice que va a enviar un diluvio. The reason why God will close the ark is because He will send the flood. Y como conocemos la historia, así sucedió. So it happened. Y por un lado también puedo ver la misericordia de Dios You could see the mercy of God. y también que Dios nunca falla. And God never failed. Porque desde que Dios le da esta comisión a Noé, When this condition was given to Noah, hasta que él entra en el arca,
until they enter the ark. Pasa un tiempo aproximado de unos 100 años, 100 y ciento y pico de años, It took 100 years or more. porque dice que Noé tenía como 480 más o menos, no está muy claro en la Biblia, 480 y algo, cuando Dios lo llama, y él entra cuando tiene 600 años. He was called when he was 480 years old, Entonces, and he entered the ark at the age of 600. entonces está claro que unos 100 años, 100 y algo de años, pasó construyendo el arca hasta que Dios mandó el diluvio. So evidently there was 100 years gap to finish the ark. Y vemos que cuando Dios dice que la maldad estaba enraizada en el corazón de los hombres, When it was said that the heart of man was full of wickedness, Dios no se equivocó, God repented. porque dice que hasta el último día que Noé estaba entrando en el arca ya para cerrar la puerta, Even at the last moment that the door will be closed and Noah will enter the ark, las demás personas dice que seguían en fiestas, en borracheras, casándose y dándose en casamiento. all the people were wickedly feasting, getting married, and doing the things that they want. Imagínense, más de 100 años, Just imagine, 100 years, no se arrepintió ninguno, nobody repented. ni uno, Not even one. que solamente sabemos que entró Noé con su familia, So only Noah and his family Na- entered the ark. nadie más. Nothing else. Dios les dio mucho tiempo para que se puedan arrepentir alguno y les dio la oportunidad, pero ninguno. He gave them many years, but nobody repented. Vemos que Dios no se equivoca y que Dios no falla. We know that God never fails and God never commits any errors. Y un dato importante, porque dice que Él hará un pacto con Noé, establecerá un pacto con Noé. So here we'll see that he did a covenant with Noah. Y establece el pacto cuando Noé sale del arca ya, cuando ya viene el diluvio, y en el diluvio pasa, se supone más o menos que son 5 meses y algo, flotando sobre el agua. The flood took 5 months, and so there was a covenant. Y algo importante en este tiempo de Noé, cuando estaba construyendo el arca, While Noah was constructing the ark, there were things that happened. él no se desvió de la ordenanza de Dios. He did not get away from the direction of God. Imagínense cuando él llevaba 10, 15, 20 años construyendo el arca, seguro le decían a la gente, pero Noé, ¿cuándo va a llover? We could imagine that while he was like 15 years of building the ark, people are asking, when will the flood come? Pero Dios no le dijo cuándo iba a mandar el diluvio. Él le dijo que va a enviar un diluvio. God didn't say a specific date. God just said he will send the flood. Y Dios nos dice que Él vendrá otra vez. No nos ha dicho cuándo. And he said he will come again. We still don't know, but he will be back again. Entonces, ¿creemos de que Dios va a volver otra vez? We know that he's coming soon. ¿Creemos que hay una vida eterna después de esto? We know that eternal life after this life. Noé no dudó. Él se mantuvo firme. He wasn't moved. He remained steadfast. Imagínense yo viendo, una cosa mía, los hijos de Noé se ve que estaban también centrados apoyando a su padre
We will see here that the children of Noah was helping constructing the ark. Durante el tiempo de la construcción del arca, ellos no tienen hijos. Un dato curioso. While they were building it, they don't have kids. O sea, Noé no tiene nietos hasta que no salen del arca. So Noah didn't have grandchildren until they come out of the ark. Y me llamó mucho la atención, digo, pues estaban centrados al 100%. As I read this, notice that they have been focused in the work 100%. En la obra que Dios les encomendó. In the work that God commanded them. Y yo quiero decir algo hoy I would like to tell you something today. para mí y para cada uno de nosotros. For myself and for all of us. Dios nos llama con un motivo. God called us for a purpose. Todos somos llamados por parte de Dios. We are all called on the part of God. Dios nos habla muy claro a través de su palabra. And He said it in His words. Dios llamó a Noé para salvar la raza humana, salvar esta especie humana. God called Noah to save the humanity. Y gracias a Noé se pudieron salvar su familia también. And thank God that Noah was able to save his family. ¿Será que Dios nos llamó también para que nuestra familia se salve? Do you think that God told us that our families will be saved? ¿Para que nuestros amigos se salven? That our friends will be saved? ¿Para que nuestros vecinos se salven? That our neighbors will be saved? Dios es muy bueno. God is so good. Tenemos que ser agradecidos We have to be grateful que Dios nos ha llamado. Es un privilegio. that God called us. It's a privilege. Nos vamos a leer el libro de Hebreos. We will read in the book of Hebrews, Hebreos 11:7. 11:7. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que él obedeció con temor y temblor. According to the word, he obeyed with fear and trembling. El libro nos confirma que él no dudó en ningún momento. The word said that he did not doubt in any moment. Y él fue advertido de cosas que el ser humano no se podría imaginar que podían pasar. He was warned of what's going to happen to all humanity. Imagínense en un desierto donde años sobre años no había llovido. Just imagine, years and years, that there was no rain. Creo que fue uno de eso, el motivo de que nadie le creyó. That's the reason why nobody believed Noah. Es hacer un arca porque viene un diluvio. Ark is for the flood. Dice, pero si aquí nunca ha llovido, no conocemos historia de nuestros abuelos que aquí ha llovido. But there was no history. Noé, estás loco. And Noah is crazy. Pero dice que Noé, con gran temor, obedeció But la Noah, palabra de Dios. with fear and trembling, obeyed the word. Le creyó a Dios. He believed in God. Y durante todo ese tiempo se cree que Noé estaba predicando de la justicia de Dios. And throughout his 100 years, he was preaching the justice of God. Y entonces
animarnos. Let's be encouraged. ¿Qué más esperamos? ¿Cómo creemos que Dios nos puede llamar para obedecerle? We have to obey the calling of God. Su palabra es muy clara. His word is very clear. Los tiempos son difíciles. Time is getting difficult. Si leemos toda la historia de Noé, cuando Dios hace el pacto con Noé y Dios le promete una señal de su pacto, que dice que el arco iris saldrá desde los cielos y una parte aterrizará en la tierra, y esa será la señal de que su pacto sigue vivo. God gave a covenant, and that covenant has a sign. It's the rainbow. Lamentablemente, el enemigo quiere avergonzarnos, The enemy would like to put us to shame. porque uno de los pecados que más detesta el Señor, lo conocemos a través de la Biblia, el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer. The worst sin that God hates in the Old Testament was the marriage against man to man and woman to woman. Y estos grupos llevan como señal And these groups El they ar- use this sign, el arco iris. the rainbow. En su momento, no sé si la iglesia hizo algo o se manifestó, por ejemplo, aquí en España o Madrid, pero no importa, no importa. Dios sigue siendo fiel con los que le obedecen. God is faithful. The church didn't do anything with a sign, but God is faithful. Doesn't matter. Esta semana acabaron de aprobar una ley LGTBI homosexual aquí en la Comunidad de Madrid, en España, This week, the LGBT law was approved. donde van por los niños, van por la familia. And it's about the kids, the family. Ya no van a necesitar autorización There's no more authorization para hacerse operaciones, to do para cambiarse de nombre. change the sex. El que ha nacido hombre puede decir, no, ahora yo quiero ser mujer. They could decide what sex they would like. Así es que no estemos muy cómodos porque vienen a por nosotros. And we are not comfortable because this is all against us. Y ahora tenemos que ponernos en el lado como se puso Noé en aquel tiempo. So we need to be on the side where Noah was before. Obedecemos a Dios con temor y temblor. Obey God with fear and trembling, Nos agarramos de su palabra, depending on the words of God. porque de lo contrario lo tenemos todo perdido. Because in contrary, everything was lost. Sabemos cómo terminó We know the ending. las otras personas que practicaban el mal día y noche. The wicked who's been practicing evil day and night. Por último, vamos a leer un pasaje que está en Apocalipsis Finally, in the book of Revelation 21, 21, 7 y 8. 7 to 8. Dice aquí la palabra de Dios: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Yo considero que Noé fue un hombre valiente. I consider Noah as a courageous man. Dios nos llama a ser valientes, God told us to be courageous. que no nos dejemos llevar por las circunstancias, We should not be influenced by the circumstances, por las burlas. by the mockings. Hasta nuestras familias se nos pueden burlar, Even our families could mock us, pero tenemos una recompensa muy grande de parte de Dios. but God will reward us. El que venciere heredará todas las cosas. To Y those yo who will be victorious, they will yo seré receive su Dios y él será mi hijo. rewards because I am their God. Wow, es una maravilla. What a marvel. Pero aquí hay algo muy claro de parte de Dios. It is very clear here. Aquí hay un grupo de personas o cualquier persona que practique algo de lo que dice aquí, Dios lo tiene muy claro. Así como terminó aquella gente con el diluvio, también dice que serán desechados. You could see a group of people doing wickedness, and we have seen the ending, how they were all perished in the flood. Dice, los cobardes, The incrédulos, cowards, the unbelievers, incrédulos, abominables, homicidas, the murderers, fornicarios, the fornicators, hechiceros, the witchcrafts, idólatras, the idolaters, mentirosos, the liars, tendrán su parte they will have part en el lago que arde con in the fuego lake of fire, y azufre. and that is hell. Dijimos que a Dios no le podemos mentir. To God we cannot lie. Hermanos, Brethren, aún conociendo la palabra de Dios, podemos practicar algunas de estas cosas. according to the word of God, we cannot practice these things. Esto es doloroso, pero más doloroso es pasar la eternidad en el infierno. It is painful, but the most painful thing is to spend eternity in hell. El tiempo es ahora. Now is the time. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Let us come before the Lord. Dios no juega. The Lord will not play with us. Como dicen aquí en España, Dios no le tembló la mano para acabar con el diluvio a miles de personas o millones de personas. According to the people here in Spain, God will not destroy people through the flood. Y también podemos ver el amor y el poder de Dios. But here we can see the love of God. Dios sostuvo a Noé y su familia He was with the Por- family of Noah porque Él le prometió because he promised. encima de kilómetros de agua, para donde sacaban la cabeza era agua. Wherever what happened, everything was under the flood. Y Dios lo sostuvo durante más de 5 meses. And this family was sustained throughout these months. Si Dios lo hizo, If God did it, también lo puede hacer ahora. he will do it to us also. Y muchas de las señales que Dios dice que se verán cuando se acerca su venida, Many of the signs are already seen because he's coming soon. ya las estamos viendo ahora. It is all evident now. Así que es tiempo, hermanos, The time, brethren, de ponernos a cuentas con nuestro Dios. to be accountable before No. God. No es solamente de creer que hay un Dios, Not only to believe that there is God, es de hacer lo que nos dice que hagamos. it is to obey what he's asking us to do. Por creer, el diablo cree en Dios, Believing, the devil also believes in God, pero su lugar es el infierno. but his place is the hell. O sea que no sirve con creer, It does not help if you believe hay que obedecerle a Dios. without obedience. Así que hermanos, los animo, Brethren, I encourage you, seamos
sabios, Let us be wise, porque dice que la sabiduría es el temor a Dios. because the beginning of wisdom is the fear of God. Estamos a tiempo. We are still on time. Si Dios ha prometido que nos sostendrá, Él lo va a hacer. If He promised He will sustain us, He will do it. No nos desanimemos, Do not be discouraged. ni cuando nos falte la comida, If we lack food, ni cuando nos ataquen, if we are being attacked, ni cuando se burlen. if being mocked, Al contrario, in contrary, Dios es el único que no falla. God will never fail. Tenemos dos opciones. We have two options. Permitimos ser parte del reino de los cielos Allowed to be part of the kingdom of God, o morir ahogados como esta gente en el diluvio. or die drowning like these people in the flood. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Brethren, the word of God is clear. Mucho ánimo Be encouraged. y como digo, el tiempo es ahora. Mañana no sabemos. Now is the time. Tomorrow we don't know. Mañana no sabemos. We don't know what will be happening tomorrow. Pero Dios es grande en misericordia, But God is merciful and powerful. que Él nos escucha. That He will hear us. Él recibe las oraciones de los humildes. He listens to the prayer of the righteous. Bueno, hermanos, los animo. Si nos podemos reconocer en la otra vida, que Dios nos dé fuerza para permanecer y seguir haciendo fiesta en los cielos.